Buenos días. Este es el día del Señor. ¿Quiénes están gozosos? Hoy tuvimos un tiempo de alabanza con mucho júbilo, mucho gozo. Amén. Bueno, que el júbilo y el gozo del Señor que abunda en nuestros corazones nos siga acompañando durante este tema. Y clamo gracia al Señor para poder transmitir la palabra del Señor a cada uno de nosotros. Empieza por mí, les cuento. Bien, el tema que traemos el día de hoy se llama el espejo del agua. El espejo del agua. El agua tiene la capacidad de reflejar, ¿cierto o no? Si nosotros vemos esta fotografía de la maravillosa obra de la naturaleza que el Señor hizo, podemos ver cómo el agua tiene la capacidad de reflejar lo que se pone frente a ella. Y de alguna manera se refleja como un espejo. Déjenme contarles que en la antigüedad, el primer espejo que el ser humano utilizó fue el agua. Los espejos que hoy conocemos, o no conocemos espejos. A ver, amadas hermanas preciosas, ¿será que ustedes usan espejos? ¿Y será que lo usan de vez en cuando? ¿O lo usan así como que muy seguidito? A ver, ¿quiénes andan un pequeño espejo en su cartera? Muchas, ¿verdad? Por ahí hay un hermano también que anda espejo en la cartera. Coquetón el patojo, ¿verdad? Bien, bien. Pues bien, es para vernos. Para vernos. Y siempre el ser humano buscó la necesidad de verse. De verse, porque tenemos la capacidad de ver nuestro entorno, pero difícilmente tenemos la capacidad de ver nuestro rostro. ¿Cierto o no? Y lo primero que vemos en el espejo es nuestro rostro. Cuando buscamos algo, algún tipo de ay, me salió una arruguita por ahí que no la tenía, una manchita, o no tengo el maquillaje bien puesto, dicen las hermanas, o no me pinté los labios, dicen otras por ahí, etcétera, ¿no? Bien, ese reflejo del agua nos permite ver ese rostro que tanto necesitamos ver. No para vanidad, no para solo la apariencia exterior que tal vez pudieran la mayoría de las personas en el mundo estar buscando. Para nosotros va a ser diferente el mensaje. Para nosotros es vernos, ver cómo somos reflejados, tal cual somos y tal como somos, no solo en nuestra apariencia exterior, sino principalmente en esa cara interior que llevamos cada uno de nosotros. El tema va a ir fundamentado principalmente en el lavacro. En una prédica anterior, el Señor me concedió el privilegio de hablar sobre el altar de bronce. Dos muebles, el altar de bronce y el lavacro, que en el antiguo tabernáculo que el Señor le dio instrucciones a Moisés de edificar, estaban los dos muebles ubicados en el atrio. El primer mueble, inmediatamente después de la entrada, era el altar de bronce, y el siguiente mueble era el lavacro. Los dos estaban a la vista de todos los que pasaban la cortina del tabernáculo y tenían la oportunidad de ver, tenían la oportunidad de verlo en el atrio. En sus boletines, ustedes pueden ver en la página interior que están las diversas figuras de los muebles del tabernáculo. Y en ellos van a ver la figura del altar de bronce y la figura del lavacro. Ahí han estado durante más de un año. Me imagino que no han pasado desapercibidas. Espero que así sea, que no sea así. Bien, vamos a platicar un poquito sobre el lavacro. Éxodo 30, 17, 21 nos narra la palabra: habló más el Señor a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. El tabernáculo de reunión era la parte del lugar santo y el lugar santísimo. Él estaba en medio del tabernáculo de reunión y el altar de bronce donde se realizaban los sacrificios.
y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Una indicación muy categórica de parte del Señor. Si entraban al tabernáculo de reunión sin pasar por el lavacro, ciertamente morirían, porque el Señor no desmiente su palabra. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, que esa era la otra función, cuando se acercaban al altar de bronce a ministrar las ofrendas y sacrificios, para quemar la ofrenda encendida para el Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. De igual manera tenía que haber una purificación de los sacerdotes para que no murieran en esas dos funciones en particular. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. ¿Ustedes creen que esto es válido para nosotros el día de hoy? Si el Señor lo estableció, que ese estatuto perpetuo era solo para los sacerdotes del Antiguo Testamento que ministraban en el tabernáculo. Si el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y ha establecido instrucciones de carácter perpetuo, no podemos nosotros ignorar ni obviar que no aplican para nuestras vidas el día de hoy. En el altar de bronce, cuando platicamos de él, descubrimos que en él encontramos salvación por medio del sacrificio de Jesucristo, representado en el altar de bronce, en el tabernáculo. Para nosotros nos fue concedida la salvación. Pero en el lavacro encontramos purificación. Una vez salvos, necesitamos entrar en el proceso de purificación en nuestras vidas. Porque fuimos trasladados del poder de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, pero llegamos asquerosos. A ver, imaginémonos por un momento que nosotros rescatamos a alguien del lugar más paupérrimo, sucio, inmundo que existe. Y lo liberamos de ese cautiverio y lo llevamos al palacio. ¿En qué condición llega? Todo sucio. Necesita llevar un proceso de limpieza y purificación. Precisamente para eso el Señor dejó esa provisión para nosotros, para esa limpieza y purificación. Nosotros nos vemos aquí todos muy lindos porque nos bañamos antes de venir, pienso y creo. Pero ¿cómo viene nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra alma? ¿Qué condición se encuentra nuestra alma? ¿En qué condiciones están nuestras emociones y sentimientos? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Qué tanto gobierno tiene la iniquidad dentro de nuestro propio corazón que tiene que ser erradicado y echado fuera? Ese es el proceso de purificación que nos ha sido proveído por medio del Señor. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Era para los sacerdotes y quedó limitado a la familia de Aarón. Y quedó limitado a la familia de Aarón por la necedad, por la rebelión, por el pecado del pueblo de Israel, porque Dios había levantado un pueblo, porque quería un pueblo de reyes y sacerdotes. Sabemos eso, ¿verdad? El Señor quería del pueblo de Israel un pueblo de reyes y sacerdotes, todos sin excepción alguna. Porque el Señor con ellos se casó, hizo un matrimonio con ellos en el pie del monte Sinaí, cuando descendió Moisés y le llevó las tablas de la ley y les dijeron los del pueblo, sí, obedeceremos. Esa era la unión, el vínculo de matrimonio que hicieron con el Señor, pero que fue roto inmediatamente, entraron en el adulterio espiritual. De tal manera que eso, lo que hizo el Señor fue, bueno, no quieren nada conmigo, lo vamos a limitar solamente para la familia de Aarón. Y el Señor levantó el sacerdocio por medio de Aarón y sus hijos.
Y en el Antiguo Testamento, el sacerdote era una persona que tenía acceso a Dios. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año. Y el resto del pueblo no podía más que llegar a presentar ofrendas y sacrificios cuando correspondía al atrio y presentarlos en el altar de bronce. Ni siquiera tenían acceso al lavacro. Pero nosotros en Cristo, amados hermanos, en Cristo tenemos nosotros libre acceso. En Cristo nosotros tenemos acceso directo a Dios, porque dice la palabra en primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros. Tú eres, yo soy, porque Jesús lo dice en su palabra y yo le creo a Él. No por mérito propio, sino por los méritos de Jesucristo en la cruz delante del Padre. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y nos está hablando de un sacerdocio real, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor por ello. Y no estamos más que agradecidos por la obra del Señor para nosotros, amén. Y tenemos que vivir, y tenemos que entender, y tenemos que tener clara que la identidad que Él ha puesto sobre nosotros, por gracia y misericordia, es que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y eso no es de domingo, mis hermanos. Somos reyes y sacerdotes porque a Él le plació hacer de nosotros reyes y sacerdotes todos los días de nuestra vida. ¿Cómo vamos a vivir? Como tales, ¿verdad? El material con que estaba hecho el lavacro fue hecho de espejos de bronce. Éxodo 38:8 dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Las mujeres que velaban, fíjense qué simpático, quienes proveyeron espejos fueron las mujeres. ¿Por qué? Porque son las que andan espejos, ¿verdad? Son las que usan los espejos. Ellas proveyeron los espejos. En la antigüedad, los espejos eran hechos de diversos materiales. Esta es una foto de algunos que encontré en internet, que están en algunos museos, que se han encontrado en la antigua, vienen desde la antigua Mesopotamia. Usaban latón, usaban bronce y era metal bruñido. Eso significaba que lo pulían de tal manera que lograban hacer que el brillo reflejara una imagen. Entonces, la imagen no era similar a los espejos que nosotros hoy conocemos. Hasta en el siglo XIII se logró hacer el primer espejo con vidrio. Y el espejo que hoy conocemos se considera que fue inventado a principios del siglo XIX. Y era con una mezcla de plata que se le aplicaba en la parte de atrás para que reflejara. Y el día de hoy los espejos que se hacen son con aluminio. Entonces, la historia del espejo que nosotros conocemos el día de hoy es sumamente reciente. Pero el deseo de verse en algo, reflejado en algo, viene desde siempre. ¿Verdad? Desde siempre. En la palabra, cuando nosotros hablamos de bronce, y la palabra nos habla de bronce, es que nos habla de juicio. En el altar de bronce, Jesucristo llevó el juicio por los pecados de todos nosotros. Amén. Pero los espejos nos hablan del escrutinio propio. Recibimos el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Fuimos liberados de la esclavitud, del pecado y de la muerte y la condenación por el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo hizo por gracia y misericordia para nosotros.
Pero hoy nos corresponde a nosotros realizar el escrutinio propio. Amén. Y eso nos ha dejado provisión el Señor, porque nos ha dejado su Santo Espíritu como ayudador para que nos descubramos a nosotros mismos. No en la cara exterior que podamos ver reflejada en el espejo, sino en el hombre interior que necesita ser transformado conforme a la imagen de Jesucristo. Amén. Es ahí donde necesitamos nosotros acudir ese escrutinio. Y el tamaño y la forma, curiosamente, el Señor no dejó. Y digo curiosamente para nosotros, pero deliberadamente para Él. Porque para Él no se le escapa nada, no dejó medidas. Y la enseñanza que podemos nosotros tomar aquí es que no hay límite en el poder limpiador de Dios para nosotros. No hay medida de la gracia purificadora y santificadora del Señor para nuestras vidas. No hay límite para todo aquel que acuda a Él clamando gracia y limpieza. Bendito sea el Señor. Y está disponible para nosotros para acudir a cada momento del día. ¿Qué detiene que nosotros acudamos a esa limpieza? Solamente nosotros. Yo soy el único que puede impedir acudir ahí. ¿Y usted, mi hermano? ¿Acaso es necesidad de, en forma religiosa, solamente en ciertos momentos, pedir perdón o acudir a esa limpieza? ¿O encontramos nosotros en cada momento del día esa permanente necesidad de reconocer, Señor, me equivoqué, perdón, Señor, a la otra vez con lo mismo, Señor, ayúdame, perdón. Padre, descubre ese corazón perverso y engañoso que hay en mí, que se opone a ti, que se resiste a tu verdad, que se revela en contra tuya. Padre, ayúdame en el nombre de Jesús, porque yo no puedo. Momentos en los que levantamos nuestra mano y clamamos, Señor, auxíliame, auxíliame, Señor, porque yo ya no me aguanto ni a mí mismo. Amén. El propósito del lavacro, conforme lo dejó el Señor, era para el lavamiento de los sacerdotes al consagrarlos. Esto se hacía una sola vez en la vida del sacerdote, cuando lo lavaba completamente. Cuando Moisés consagró a Aarón y a sus hijos, los lavó completos y luego los ungió con aceite. Una sola vez en la vida. Nosotros hemos sido trasladados del poder de las tinieblas al reino de su amor una sola vez en la vida. Amén. Y el proceso que viene de aquí en adelante es el proceso de que una vez consagrados o una vez salvos, una vez en el reino de la luz, necesitamos lavarnos las manos y los pies. Porque para eso dejó provisión el Señor. Éxodo 30:19 dice, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. El proceso de consagración, el proceso de salvación para nosotros ya se dio. Pero el proceso de limpieza continúa. Amén. Veamos qué significa para lavar las manos. Cuando nos habla de las manos nos está hablando del servicio del cristiano, del creyente. Y quiero mejor decir del creyente porque hay muchos que dicen ser cristianos pero que no lo son. ¿Verdad? Creyente el que ha creído. El que ha creído en Cristo y que lo ha reconocido como su Señor y su Salvador y que su fe ha sido puesta en Él y que fue trasladado del poder de las tinieblas al reino del Hijo de la Luz. Ese es creyente. Cristiano es una etiqueta que me puedo poner como cualquier otra. Amén. Nos habla del servicio y el único servicio agradable a Dios es el servicio puro y limpio. Cuando el Señor nos manda acercarnos con manos limpias. Amén. Cuando servimos al Señor, no podemos llegar, mis hermanos, sin reconciliarnos antes con Él.
sin antes pasar por el escrutinio propio. Porque no puedo ir a dar aquello que de lo cual no he recibido todavía yo. Amén. 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, manos limpias, sin ira ni contienda. El creyente tiene que vivir conforme los principios del reino, sin iras y contienda, manos santas. Manos para bendecir, manos para apoyar, manos para sostener, manos para levantar, manos para abrazar, manos para acuerpar, manos para sostener. No manos para acusar, para señalar o para condenar aún. ¿Quiénes somos nosotros, amados hermanos, si el Señor no nos señala y nos acusa para que nosotros vengamos y hagamos eso en contra de otros? ¿Qué testimonio estaríamos dando en nuestro servicio si no estamos reflejando la gracia recibida en nuestras propias vidas del Señor Jesucristo? ¿Quiénes seríamos nosotros si frente a los demás no reconocemos que es cierto, que me sigo equivocando, que sigo cometiendo errores, pero que he descubierto mis errores, me he arrepentido de ellos, le he clamado gracia y perdón al Señor? El Señor me ha levantado, en su misericordia me ha restaurado y sigo para adelante. Amén. Pero hay otro detalle que nosotros tenemos que descubrir, porque nuestro corazón es perverso y engañoso, amados hermanos. Aún en el servicio el yo está presente. Yo tengo un puesto, yo tengo una posición, yo sé más que tú, yo conozco más de la palabra, yo puedo señalar, yo puedo juzgar, yo puedo condenar, yo puedo evadir responsabilidades y ustedes no. Miren, el yo es nuestro peor enemigo en el servicio. ¿Y qué es lo que busca? La gloria y la atención. ¡Qué buena prédica vos! Y sale ahí el yo a relucir, ¿verdad? Como pavo con las plumas levantadas, ¿verdad? Mucho cuidado. De veras, el Señor nos libre de eso. Porque el Señor busca el yo busca esa gloria. A veces consciente y a veces inconsciente. Mira que qué chula sos porque estás temprano. Eso no es ser chulo, eso es ser responsable, ¿verdad? Y estás ayudando a que todos vengan y se sienten y los atendés con tanto cariño. Y ya está el yo levantándose, ¿verdad? ¿Para la gloria de quién? Para la gloria del yo. Mucho cuidado tenemos que tener en eso. Podemos caer en el deseo de complacer al hombre en vez de complacer a Dios. Eso es muy peligroso. Efesios 6:6 nos dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Haciendo lo que Dios dice, no lo que yo quiero, no lo que me quieren los demás que están alrededor mío, no porque quiera yo buscar la aprobación y la aceptación de los demás, y mucho menos buscar el aplauso de los demás, sino que mi interés tiene que ser buscar única y exclusivamente hacer lo que Dios quiere que yo haga. Hacer su voluntad, no la mía. Si es mi responsabilidad, en vez de presentarme con cara bonita ante el hermano, tengo que confrontarlo en relación al pecado o a una situación incómoda. Es mi harta obligación llegar con el hermano y decirle: mira, mi hermana, por amor al Señor y por orden del Señor, yo te vengo a hablar de esto. Si tú corriges tu camino, tu vida será cambiada. Pero si no corriges el camino, es tu responsabilidad, pero ya no caminas en ignorancia. Nosotros los hijos de Dios tenemos que caminar en base a lo que Dios dice que hagamos, no a lo que los demás dicen que hagamos, no a lo que mi yo quiere hacer. Amén.
Y para lavar los pies, tenemos la enseñanza de que nos habla del camino del hombre. Los pies nos hablan de caminar, del camino que tomamos, hacia dónde nos dirigimos. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. ¿Hay alguna otra forma de limpiar nuestro camino? Sí, con guardar su palabra. Mis pies no tropezarán y no caerán si sigo la voluntad del Señor. Y si en caso tropiezan y caen, Él es fiel para levantarme. Nuestros caminos, mis hermanos, tienen que ser discernidos. Jesucristo cumplió con el ministerio del lavacro. Cuando estaban en el lugar alto celebrando la última Pascua que celebró Jesucristo con sus discípulos, se quitó su túnica, se puso una toalla alrededor, tomó una especie de huacal y lo llenó de agua y se dispuso a lavarle las manos a sus discípulos, y eso los sorprendió enormemente a ellos. ¿Qué está pasando? Ni simplemente Jesucristo estaba cumpliendo la función del lavacro. Los pies, la misión del lavacro en los pies. Juan 13, 6, 8 dice: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no nos lavamos, no tenemos parte con Él. El sacerdote, si no pasaba al lavacro a lavarse las manos y los pies, no podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo, a tener comunión con el Señor. Amén. Jesucristo viene a darle la plenitud del Antiguo Testamento en Él, en la enseñanza y en el ejemplo que Él nos dejó. Y para nosotros es tan importante discernir los caminos del Señor, porque, miren, nosotros podemos pensar que el camino que estamos tomando es el correcto, pero ¿quién nos asegura que el camino que estamos tomando es el correcto? La palabra nos dice en Isaías 55, 8 a 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Miren, el Señor es categórico. Nos está diciendo: miren, mis caminos, mi manera de pensar, mi dirección, el rumbo hacia donde yo voy, no es el de ustedes. Ustedes creen que van bien. Si quieren ir bien, únanse a mí y caminen los caminos que yo les digo. De lo contrario, como dice la palabra en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte. Tenemos que aprender a discernir esos caminos. Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La escogencia de hacer lo que Dios dice o hacer lo que el hombre quiere. Ahí está el resultado. Salmo 86:11, enséñame, oh Señor, tu camino. Qué clamor más precioso, amados hermanos. El salmista está declarando que él no conoce los verdaderos caminos. El salmista está reconociendo la necesidad de que el Señor le muestre los caminos. Porque si él piensa o cree que está caminando los caminos correctos, necesita confirmación de que está bien. Y si no es así, Señor, enséñame por dónde debo caminar. Amén. Hay alguien, y lo hemos dicho varias veces, que dice que el que no sabe a dónde va, cualquier camioneta lo lleva, ¿verdad? Tan sencillo como esto. Enséñame, oh Señor, tu camino.
Caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Y cuál era la finalidad del lavacro? Para que no mueran. Ese era el fin último del lavacro, purificarlos, limpiarlos. Pero, ¿qué estaba evitando? Miren, si ustedes entran al lugar santo o al lugar santísimo el sumo sacerdote, sin antes pasar por la purificación del lavacro, morirán. Si van a ministrar la ofrenda al altar de bronce, sin antes pasar por el lavacro, morirán. Entonces, ¿qué estaba evitando el Señor con sus sacerdotes? Que murieran. Él quería bendecirlos en todo tiempo, conservarlos en la línea que Él les había establecido, establecerlos en la verdad de su palabra, afirmarlos en el ministerio del sacerdocio, porque si se salían del ministerio del sacerdocio conforme las instrucciones del Señor, morirían. Éxodo 30:21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, eso ya lo habíamos leído anteriormente. Nada impuro y pecaminoso podía ingresar al lugar santo ni al lugar santísimo. Amén. El pecado no puede estar en la presencia del Señor. La impureza no puede llegar a la presencia del Señor. Ante su santidad no puede estar presente el pecado. No es posible. En Cristo, amados hermanos, nuestro sumo sacerdote, en Él tenemos acceso directo al lugar santísimo. Amén. Él nos ha llevado directamente al trono de la gracia. Y le damos gracias al Señor por ello. Hebreos 4:14-16 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, es una sugerencia, es una instrucción clara y precisa. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Cuánta necesidad tenemos los hijos de Dios de acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro? Yo la necesito todos los días de mi vida. La necesito a cada instante de mi vida. ¿Y usted, mi hermano y mi hermano? Y si tenemos libre acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo, aquel que traspasó los cielos, aquel que rompió el velo que impedía que pudiéramos llegar directamente a la presencia del Padre, Él abrió el camino para que nosotros pudiéramos llegar por medio de Él. Y le damos la gracia y la gloria al Señor. Gracias. La palabra es fuente de purificación para nosotros. Amén. En el Antiguo Testamento el lavacro era para los sacerdotes para que no murieran. En Cristo es para el creyente que reconoce la necesidad de ser transformado. Amén. Y aquí hay una condición, mis hermanos. El creyente que reconoce la necesidad de ser transformado. Y esa es decisión personal. No todos, tristemente digo, no todos reconocen esa necesidad de ser transformados. 1 Juan 1:8-9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor por ello, porque no solo nos perdona, sino que nos limpia.
nos limpie en la abundancia del agua de la palabra para nosotros, mis hermanos. Gloria al Señor. Gracias, Señor, gracias. Es maravillosa esta cita porque cada vez que la leo veo la fidelidad del Señor para nosotros. Él no retiene su perdón cuando llegamos a Él. No lo retiene. Y nos limpia incondicionalmente y nos limpia, miren, permanentemente, perpetuamente nos está limpiando. No deja de hacerlo. Amén. Entonces, para nosotros, el agua del lavacro representa el día de hoy el ministerio de la palabra. Amén. Ese es el ministerio de la palabra para nuestras vidas. Y vamos a ver algunas características del ministerio de la palabra, y digo algunas nada más, porque si tratara de ponerlas todas, déjenme decirles que lo mejor es que leamos desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Amén. Ese es el ministerio de la palabra. Porque toda la palabra es inspirada por Dios. Amén. En 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda. ¿Y para quién es? Para mí y para ti, mi hermano. Porque es inspirada por Dios. Pero se va a volver útil sí y solo sí la tomo para mí. Si no, no. Porque yo puedo tener conocimiento de la palabra, pero no permito que la palabra opere en mi vida. Hay muchísimas personas que conocen la palabra, pero está únicamente en conocimiento histórico, otros para tergiversarla, otros no reconocen que es inspirada por Dios. Pero para el creyente, para nosotros, es útil para enseñarnos, útil para redarguirnos, sacar lo que está oculto en nosotros, para corregirnos y para instruirnos en la justicia del Padre. Amén. También nos dice que la palabra, el ministerio de la palabra es espada, es viviente. Cambia la vida y es dinámica en obrar en nosotros. La palabra no es solamente el papel y la tinta escrita en el papel y el contenido de lo que ahí dice. Como les decía hace un momento, eso puede quedar en solo conocimiento. Pero si reconocemos como creyentes que esa es la misma espada del Señor y que opera y aplica en nuestras propias vidas, será viviente, será poderosa. Porque dice la palabra en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es hasta partir el alma y el espíritu? Algo que no es tangible físicamente, pero sí es movido espiritualmente, y hasta ahí llega el poder de la palabra por el Espíritu Santo de Dios, y llega y penetra como un bisturí fino, como un bisturí que separa el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, porque no se queda estática. Discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, penetra hasta lo más profundo de nosotros, discierne lo que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de discernir. Nos descubre, nos muestra, no solo nos está mostrando la iniquidad de nuestro corazón, sino que también nos está diciendo, mira, mi palabra es eficaz para erradicar ese tumor que hay dentro de ti. Gloria al Señor. La palabra es fuego y a la vez es martillo. A ver, ¿quiénes tenían conocimiento de esta característica de la palabra? Gloria al Señor. Pero muchos no dijeron amén. Y que el Señor nos
de la gracia de recibir esto también el día de hoy. Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra, como fuego. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, el sacrificio, la ofrenda que se presentaba en el altar tenía que ser totalmente consumida en el fuego. Y cuando el sacrificio era acepto al Señor, llegaba al Señor como olor fragante. Y cuando la palabra en nosotros está operando como fuego consumidor, donde está consumiendo la iniquidad de nuestro corazón, nos está transformando, nos está moviendo, está haciendo que reduzca nuestro yo para que Cristo viva cada vez más en nosotros. Nuestras vidas se están levantando de frente al trono de la gracia como olor fragante, fruto de la operación de la palabra en nuestras vidas. Cuando tomo esa palabra y la hago mía para mí, lo que el Señor dice lo creo. Y como martillo, ¿para qué sirven los martillos? Para quebrar, porque aquí dice quebranta la piedra, no dice clava los clavos. Entonces podemos considerar como un martillo grande, pesado, como las almanas que nosotros conocemos el día de hoy, que derrumba muros, paredes, quiebra la piedra. Y nos dice la palabra en 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Y cuáles son nuestras armas? La palabra del Señor, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esas fortalezas de engaño y de mentira que fueron sembradas en nuestros corazones desde siempre por la cultura, por la religión, por la educación, por la enseñanza en nuestras casas, esos engaños que nosotros los tomamos como verdaderos y los hicimos propios. La palabra nos descubre y nos dice, mira, eso no es cierto, y lo que la palabra de Dios dice es cierto, y entonces crea un golpe y un choque de verdades, y digo, la verdad contra esas mentiras, y las derriba, las quiebra como piedra, para que se establezca en nuestras vidas y en nuestros corazones el fundamento de la verdad de la palabra del Señor. Amén. Derriba argumentos y toda altivez. No solo los argumentos de nuestra propia mente levanta argumentos de todo tipo. Está constantemente nuestra mente argumentando que sí, que no, que será cierto, que eso aplica para otros, pero no aplica para mí. Amado hermano, hermana, la palabra es para ti, para mí, completa. Y la altivez, ¿cuál altivez? La de mi propio corazón. No hay peor altivez que se levante en contra de la palabra que la de mi propio corazón, pero es la misma palabra eficaz la que derriba esas altiveces y hace que mi corazón se rinda a los pies de la cruz de Cristo. Amén. La palabra es lámpara, por lo tanto ilumina nuestro camino. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tiene una función preciosa. Lámpara a mis pies, mi paso corto me lo ilumina. Mi paso inmediato lo está iluminando, pero a la vez está iluminando el sendero por el que camino. Porque no camino por senderos oscuros, sino que caminaré en sendas de justicia, dice el Señor. Y entonces es como que un avión esté aterrizando en la noche en una total oscuridad y lo único que se miran son las líneas de las luces de la pista del aeropuerto. ¿Han visto esa imagen ustedes? Pues para mí el lumbrera en mi camino es como esas luces en la pista de un aeropuerto que le dan la dirección exacta de dónde debe llegar para aterrizar. No desviará su camino. La palabra es alimento. ¿Desayunamos todos hoy?
Pero el mejor alimento es el alimento de la palabra. Amén. 2 citas. 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, es precioso esto, porque nos está hablando que la palabra es para recién nacidos, como para los que ya han ido creciendo. Para los que han venido de retiro, a ver, ¿hay alguien aquí que haya ido a su último retiro? ¿O en este año han ido a retiro? Por favor, levante su mano. Bebés recién nacidos, la palabra es para ustedes. ¿Quiénes ya tienen tiempo en el Señor? La palabra es alimento sólido. Por lo tanto, el Señor nos está proveyendo la calidad de alimento que cada uno necesita conforme su nivel de crecimiento. No nos quedamos con papilla toda nuestra vida, pero hay unos que sí. Y Hebreos 5:12 también nos advierte en relación a estos hermanos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Miren, esta es una confrontación fuerte para nosotros. ¿Cuántos de nosotros debiéramos ya ser maestros? Y estamos todavía regresando a tomar pachita. El Señor nos llama a crecer, amados hermanos. Nos llama a crecer. Esto no es solo para un pequeño grupo. Esto es para ti, hija, hijo de Dios. Para eso te rescató Jesucristo del poder de las tinieblas. Para hacerte crecer en su verdad, para hacerte crecer en sus principios, para hacerte madurar en su palabra y para que lo de que de gracia recibimos, de gracia demos a otros. Amén. Para eso nos ha llamado, no para estar con la cultura de nuestro pueblo latino. Tristemente la cultura del pueblo latino es solo deme. Rompamos esos paradigmas. Porque con el martillo de la palabra rompemos esos paradigmas en nuestra vida para decir, bueno, quiero recibir, pero también quiero dar. Amén. Porque la bendición viene en el dar también, en la medida que aprendo y en la medida que doy, en la medida que me preparo, es en la medida que estoy recibiendo para mí. Soy bendecido en ello. Amén. La palabra es agua limpia. Agua limpia. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Y 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Para quién es esto? Para mí. Estoy hablando de mí. No sé si lo tomas para ti. Pero esto es la necesidad que tenemos de limpiarnos. La necesidad de dejar la vieja levadura del mundo, la vieja levadura de la carne, de sacar de nosotros toda contaminación. ¿Y en qué tenemos que perfeccionarnos? En la santidad. Sed santos, dice la palabra, porque el Señor es santo. Si el Señor es santo y nos hizo hijos de Dios a nosotros, ¿qué es lo que Él espera de sus hijos? Que reflejemos la misma imagen de su sustancia, que la reflejemos nosotros, porque si Él es santo, nosotros tenemos que anhelar la santidad que Él tiene. Amén. En el temor santo y reverente a Dios. El no querer ofender a aquel que lo ha dado todo por mí.
Aquel que me ama por encima de todo y que lo ha dado todo por mi vida y que yo, porque he aprendido a amarlo, no lo quiero ofender. Amén. La palabra santifica. Juan 17, 19 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esta es la oración sacerdotal de Jesucristo antes de partir, orando al Padre y clamando por los suyos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué preciosa intercesión de Jesucristo ante el Padre para cada uno de nosotros. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Si Cristo en nosotros es el santo, y dices, en el momento que estaba en el mundo, en su ministerio terrenal, se ha santificado a sí mismo, ¿para qué? Para que nosotros también seamos santos por medio de Él. Para que seamos santificados en la verdad de Él. Todo esto, amados hermanos, es el río de la abundancia del agua de la bendición del Señor para nuestras vidas. Nos está bendiciendo a través de todas estas verdades. Tomemos esa bendición, no la desechemos. La palabra desarrolla la fe. A todos nos ha sido dada una medida de fe, pero la fe debe ser desarrollada. Amén. Y en Romanos 10, 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No vamos a desarrollar nuestra fe si no nos estamos llenando de ese abono que necesitamos para que desarrolle. Ese buen abono, ese buen nutriente para que crezca nuestra fe, para que sea desarrollada, para que nuestra fe no sea movida por vientos de doctrina que vengan a nuestras vidas y traten de engañarnos y llevarnos al engaño y al error. Sobre todo en estos tiempos, amados hermanos, sobre todo en estos tiempos. Mismo Pablo advirtió, se lo advirtió a Timoteo: en los postreros tiempos se levantarán vientos de doctrina, aquellos que apostatarán de la fe y llevarán cautivos a muchos con sus errores. Estoy parafraseando lo que Pablo decía. ¿Y qué es lo que nos va a sostener a nosotros firmes? La palabra. Nos va a sostener firmes el creer en lo que la palabra dice. Nos va a sostener firmes no solo creer lo que la palabra dice, sino confiar que lo que el Señor dice en su palabra, así va a ser. De lo contrario, seremos arrastrados y movidos por el engaño y el error. Tengamos cuidado, amados hermanos. En estos tiempos se están levantando de todo tipo de doctrinas. Se está levantando todo tipo de engaños, medias verdades solapadas para tratar de llevar a los creyentes al engaño y al error. ¿Qué nos va a sostener? Creer en Cristo y lo que su palabra dice. Por medio del desarrollo de esa fe, por el oír la palabra y oír la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es cierto que la palabra es fuego, porque aquí hay fuego, ustedes. La palabra es vida eterna. Amén. Juan 5:39 nos dice el Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, si en las Escrituras está la vida eterna y las Escrituras dan testimonio de Jesucristo, es en Jesucristo en quien tenemos la vida eterna. Amén. O sea, tenemos que tenerlo claro. Ahí es donde está la vida eterna. Es Jesucristo el que nos da la vida eterna. Pero Él se manifiesta a nosotros por medio de su palabra. Los que tuvieron el privilegio de caminar juntamente con Él en el tiempo de su ministerio terrenal fueron unos pocos.
Pero para nosotros no lo hemos visto, pero hemos creído. Amén. La palabra es Jesucristo mismo, mis hermanos. Gloria al Señor. Es Jesucristo mismo. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es Jesús mismo. No es una serie de conceptos y filosofías. Es la viva persona de Jesucristo reflejada en su palabra. Amén. Él es el verbo de Dios, Él es la palabra. Y eso es algo que es inconmovible para nosotros. Amén. Pero como estamos hablando de espejos, hoy vamos a ver un balance de dos espejos que nos muestra la palabra. Necesitamos ver dos facetas a través de dos diferentes espejos. En uno de ellos vemos al Señor y somos transformados en su misma imagen. Segunda de Corintios 3:18 nos dice la palabra: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿En dónde estamos viendo a cara descubierta? En un espejo. ¿Qué es lo que vemos en el espejo? ¿En quién? Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que el Señor quiere para nosotros es que nuestra vida sea transformada hasta alcanzar la estatura del varón perfecto conforme a la imagen de Jesucristo. Él no va a escatimar ningún esfuerzo en la vida de sus hijos de llevarlas a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque lo que Él quiere y Él anhela es que reflejemos su gloria en nuestras vidas. Él ya tiene su propia gloria, es la gloria de Él, a Él le pertenece. La gloria de Jesucristo, a Cristo le pertenece. Pero a Él le ha placido compartir su gloria y manifestarla en nosotros, para que nosotros la reflejemos. Pero es necesaria la transformación en nuestras vidas. Es necesario el proceso de transformación para que esa gloria sea manifestada. ¿Y estamos dispuestos a pasar por ese proceso de transformación? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para que se manifieste la gloria de Dios en nuestras vidas? Son preguntas que necesitamos hacernos. Necesitamos día a día ese escrutinio personal en nosotros mismos. Señor, ¿realmente estoy reflejando tu gloria o estoy reflejando realmente mi corazón nada más? Ayúdame, Señor, a reflejar tu gloria. Ayúdame a morir a mí mismo. Ayúdame a abrazar tu cruz de tal forma que yo pueda morir para que tú vivas, para que yo pueda menguar para que tú crezcas. Para que no sea yo, Señor, sino que seas tú el que se muestre. Pero el otro espejo nos muestra una faceta diferente, amados hermanos. Y en el otro nos vemos a nosotros mismos. En algunos de nosotros, en algunas áreas de lucha todavía, y en otros, en una condición permanente. Con los defectos que el Espíritu nos muestra a la luz de la palabra. Santiago 1, 23, 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. ¿Cuántos hay así, mis hermanos? ¿Alguno de nosotros está en esa condición? Miren, no es para juzgar a nadie, pero el tema que el Señor nos ha traído el día de hoy es para animarnos. El tema que ha traído el Señor el día de hoy es para bendecirnos, es para decirnos para adelante. No importa cuál sea tu situación hoy, aún es tiempo de caminar y seguir para adelante. Pero dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo
y se va y luego olvida cómo era. Oidor y no hacedor. Le entra por un oído, le sale por el otro. Y dice el que se ve en el espejo y se considera a sí mismo. ¿Qué es considerarse a sí mismo? Considero mis propias formas de pensar. Escojo mi manera de pensar y no la manera de pensar de Dios. Decido hacer las cosas a mi manera y no conforme a lo que la palabra de Dios dice. Sí lo escuché, pero eso no aplica para mí. No considero lo que Dios dice, sino lo que yo quiero. Voy a considerar lo que quiere mi corazón, mis deseos, mis anhelos, mis caprichos, mis amores. ¿Saben una cosa? Esto es semejante a aquellos que llegan al atrio. Recibieron la bendición del sacrificio en el altar de bronce y se quedaron paseando en el atrio. Y con frecuencia van a la puerta del atrio y se ponen a ver para afuera. Y se ponen a considerar lo que hay afuera del atrio. Eso significa ver lo que el mundo ofrece. Y les gusta mucho lo que el mundo ofrece. Y se complacen enormemente en lo que su propia carne desea. Y toman lo que su carne quiere. Y no están dispuestos a negar, satisfacer los deseos y caprichos de su carne. Y se ponen a ver más para afuera. Y constantemente viendo para afuera. ¿Y qué es lo que están haciendo cuando están viendo hacia afuera de la cortina del tabernáculo? Le están dando la espalda a Dios, que está en el lugar santísimo. Vemos esa figura. Y solo es cuestión de tiempo de que se pongan a ver tanto para afuera que atraviesen la puerta de regreso. Existe ese peligro. Existe ese peligro. Por eso también el Señor, a través del apóstol Pablo, advirtió que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Eso significa, renuncio al sacrificio y me regreso de donde vine. El perro que regresa al vómito, ¿verdad? Triste, pero es cierto. ¿Podemos estar nosotros en este proceso? Sí. Si hacemos un escrutinio honesto y sincero, probablemente estemos con algunas facetas y no en una condición total. En esas luchas interiores, en la necesidad de estarnos viendo constantemente en el espejo, de decir, Señor, ¿será que oí tu palabra pero no la consideré en este momento o no la puse en práctica? Meditar y recapacitar y llegar automáticamente y prontamente y necesariamente a la reconciliación y decir, Señor, de veras me equivoqué, perdón, pero quiero corregir el camino. Gloria a Dios por ello. Porque como hijos de Dios estamos en proceso de construcción. Estamos en proceso de desarrollo. Ninguno de nosotros puede decir ahorita que ya alcanzó la estatura del varón perfecto. Y ni que está en la total y completa santidad. Pero estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso de transformación por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, por el poder de la palabra, por la fidelidad del Señor en nosotros. Y es por eso que es necesario que no escatimemos vernos en ambos espejos. Porque si nos vemos en uno, solamente podemos vanagloriarnos y vemos solo la gloria del Señor en nuestra vida. Y si vemos solo el otro espejo de que tal vez solo somos oidores y no hacedores de la palabra, podemos desalentarnos. De ninguna manera. No debemos de permitir que nuestro corazón se vanaglorie porque tenemos la gloria del Señor en nuestras vidas, pero tampoco que se desaliente. Porque todavía en nosotros hay cosas que tienen que ser quitadas. Amén. Bien, para finalizar, necesitamos agua, ¿verdad? Y no hay mejor cita que encontré que reposar junto a corrientes de agua, que es la palabra del Señor. Amén. Salmo 1, 1, 3.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, en su palabra está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria al Señor por ello. Damos gracias al Señor. Armandito, por favor. Vamos a orar, así que les quiero pedir por favor que inclinemos nuestro rostro y por sobre todo en una actitud de agradecimiento al Señor porque vino a alentarnos, a animarnos, a exhortarnos y a alentarnos. Pero también clamemos y roguemos al Señor que por la luz de su Santo Espíritu escudriñe también nuestros corazones. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos darte gracias. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús, porque eres fiel, Señor, porque tu misericordia es eterna, porque has hecho de nosotros, Señor, un pueblo de reyes y sacerdotes, porque nos has dado libre acceso, Padre, al trono de la gracia por medio de Jesucristo para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Porque nos has dejado, Señor, la abundancia del agua de tu palabra, Señor, el ministerio de tu palabra en favor nuestro. Nos has dejado, Señor, el poder de la operación de tu palabra para nuestras vidas y has manifestado, Señor, que tu fidelidad estará siempre con nosotros sin dejarnos y sin abandonarnos ni un instante en nuestras vidas. Amado Señor, en el nombre de Jesucristo, queremos rendir nuestras vidas hoy ante ti y reconocer que solamente tú eres Dios, Rey y Señor y que no hay nadie fuera de ti. Padre, clamamos la gracia de ser transformados y que tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Pero también, Señor, clamamos la gracia de que nuestro corazón no se envanezca y no se vanaglorie, Señor, por la obra que solamente a ti te corresponde el mérito. Amado Señor, gracias por tu palabra escrita. Gracias porque tu palabra es como espada de doble filo que penetra en nosotros y nos descubre y nos escudriña. Gracias, Señor, por el lavamiento del agua, Señor, en nuestras vidas, porque nos estás limpiando y transformando y llevándonos al proceso de santidad que tú tienes y quieres y anhelas para nosotros, para alcanzar la estatura del varón perfecto conforme a la imagen de Jesucristo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Queremos darte esta mañana, esta tarde. Señor, necesitamos de ti. Queremos reconocer la necesidad que tenemos de ti. Queremos reconocer la necesidad que tenemos de ser afirmados, Señor, en la verdad de tu palabra. Reconocemos la necesidad que tenemos, Señor, de ser limpiados de la vieja levadura en nuestras vidas. La necesidad que tenemos de ser escudriñados en nuestros corazones de las intenciones erróneas y equivocadas. Padre, necesitamos ser descubiertos en nosotros mismos y no nos estamos considerando a nosotros mismos, Señor, y olvidándonos de considerar lo que tú dices. Padre, ayúdanos. En el nombre de Jesús, reconocemos la necesidad que tenemos de venir ante ti esta tarde y pedirte perdón. Perdón, Padre, porque he abandonado el principio de tu palabra y he considerado mis caminos, Señor. Me he opuesto a los tuyos y he escogido los míos. Perdóname, Señor, porque escuchando lo que tú dices que debo hacer, no lo he hecho. Sabiendo que es bendición para mi vida, he rechazado, Señor, la instrucción para mi vida y he actuado en acción de rebelión en contra tuya. Padre, en el nombre de Jesús, perdón, porque no he manifestado el temor santo y reverente a ti que debo mantener como un hijo tuyo, Padre. Perdóname porque no he reconocido, Señor, el sacrificio y el valor del sacrificio de Cristo en la cruz en favor mío. Padre, límpianos. Límpianos por el poder de tu palabra. Límpianos, Señor, en los ríos de abundancia de la limpieza de tu palabra, de tu amor. Límpianos, Padre, de toda maldad, de toda iniquidad.
Padre fiel eres tú para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy te clamamos, límpianos, límpianos. Padre, límpianos, aún aquellas áreas de nuestro corazón que ni siquiera nosotros tenemos conciencia y que solamente tú, Jesucristo, conoces. Entra en nosotros y límpianos. Por amor a tu nombre te lo clamamos, Señor, límpianos. Tómanos de nuestra mano, Señor. No permitas que nuestro pie tropiece, no permitas que nuestro pie desvíe del camino y la senda correcta. No permitas, Señor, que te dejemos a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Señor.